Hola, soy Jenny de Bernardo y esto es Mitos y Leyendas de América, donde los relatos de nuestros ancestros cobran vida. Hoy viajaremos a los orígenes del fuego, una historia fascinante tomada del libro Mitología Americana, Mitos y Leyendas del Nuevo Mundo, edición de Samuel Feijó. Los indios lenguas son dos etnias emparentadas genética y lingüísticamente del Chaco boreal en Paraguay. Se les ha considerado generalmente como un solo pueblo dividido en dos dialectos, pero actualmente se los clasifica como pueblos distintos. Las lenguas del norte se autodenominan Enhel, nombre también utilizado por los guanás, y las lenguas del sur, Ensect. Ambos idiomas o dialectos pertenecen a la familia lingüística lengua mascoi. Y esta es su historia acerca del fuego. Los indios lengua del Chaco paraguayo cuentan la siguiente historia sobre el origen del fuego entre los hombres. Dicen que en los primeros tiempos, incapaces de producir fuego, los hombres se veían obligados a comer cruda su comida. Un día un indio salió de casa toda la mañana, pero sin éxito alguno. Por ello, hacia el mediodía, para apaciguar las punzadas del hambre, acercóse a un pantano para recoger caracoles. Mientras los estaba comiendo, atrajo su atención un ave que salía del pantano con un caracol en el pico. Pareció depositarlo cerca de un gran árbol, un poquito más lejos. Luego volvió al pantano y sacó otro caracol, repitiendo la maniobra varias veces. El indio observó también que del lugar en el que el ave ponía los caracoles salía algo así como una columna de humo. Despertóse su curiosidad y la próxima vez que se alejó el ave, se acercó cautelosamente hacia el lugar donde se levantaba el humo. Allí observó muchos palos dispuestos punta con punta, con un extremo todo rojo que daba mucho calor. Arrimándose más, vio algunos caracoles puestos junto a los palos. Como estaba hambriento, probó los caracoles cocidos y, encontrándolos deliciosos, decidió que nunca más comería caracoles crudos. Así pues, tomó algunos de los palos y se fue con ellos a su aldea, donde contó a sus amigos su descubrimiento. Enseguida, aquellos cogieron cantidad de leña seca en el bosque para mantener con vida la inestimable adquisición que desde entonces llamaban tabla de fuego. Aquella noche cocieron la carne y las verduras por primera vez y gradualmente encontraron nuevos usos para su descubrimiento. Pero cuando volvió el ave al lugar en que había dejado los caracoles y descubrió la pérdida del fuego, se sintió llena de rabia y resolvió vengarse del ladrón, con tanta más rabia cuanto que no podía ahora producir más fuego. Remontándose en el espacio, describió círculos en busca del ladrón y con gran sorpresa descubrió a la gente de la aldea sentadas en torno al tesoro robado, gozando del calor y cociendo con él sus alimentos. Llena de pensamientos de venganza, retiróse a la selva donde hizo una tormenta de truenos acompañada de terribles rayos que hicieron mucho daño y aterrorizaron al pueblo. Por esto, cada vez que truena, es signo de que el ave del trueno está enojada y trata de castigar a los indios con el fuego del cielo,
pues desde que el ave perdió el fuego, ha tenido que comer cruda su comida. Los Bakairi se autodenominan Kurá, que significa gente, ser humano. Ellos se consideran los verdaderos Kurá, la humanidad por excelencia, siendo que los otros deben ser especificados. Kurá expresa en sentido estricto nosotros, los Bakairi, lo que es nuestro. El término Bakairi es para ellos de origen desconocido y se encuentra registrado en las crónicas de la historia regional desde el siglo XVIII. Viven en el estado de Mato Grosso, en las tierras indígenas Bakairi y Santana. En ambas predomina el paisaje de la sabana. Los Bakairi son ribereños, agricultores y pescadores, en donde la caza y la recolección cumplen un papel complementario. Ellos viven dispersos en grupos diversos y cada uno domina un territorio delimitado por ríos y riachos, teniendo derecho a sus recursos. Un individuo o una familia es identificada como perteneciente al lugar en donde vive, existiendo una relación entre identidad y territorialidad. Esa es la unidad sociológica más amplia en esa sociedad, el grupo local. Así hablan ellos del origen del fuego. Los Bakairi, una tribu india del Brasil central, relatan cómo en los primeros días del mundo, los dos grandes hermanos gemelos, Keri y Kami, consiguieron el fuego por orden de su tía Ewaki. En aquel tiempo, el señor del fuego era un zorro silvestre que los naturalistas llaman Canis vetulus. Este zorro había preparado una trampa para peces. Keri y Kami fueron a la trampa y encontraron en ella un pez jejum y un caracol caramuju. Se disfrazaron de tales metiéndose en dichos animales, tomando Keri la forma de pez y convirtiéndose Kami en caracol. Poco después acudió el señor del fuego canturreando y prendió el fuego. Luego miró la trampa y encontrando un pez y un caracol, los sacó y los puso en el suelo para asarlos. Pero los dos hermanos disfrazados de pez y caracol echaron agua al fuego. Furioso, el zorro trató de agarrar al caracol, pero este saltó al río. Trajo más agua y echándola en el fuego casi lo apagó. El zorro de nuevo tiró un manotazo al caracol y lo habría hecho trizas contra un leño. Pero el caracol se deslizó de sus garras y cayó lejos. Esto era más de lo que el zorro podía soportar y se alejó furioso. Pero Keri y Kami avivaron el fuego moribundo y lo llevaron a su tía Ewaki. Warao es un pueblo indígena amerindio que habita en el delta del Orinoco, conformado por Venezuela, Guyana y Surinam. Según la tradición oral de los indios Warao, llegaron al delta como refugiados de otras tribus más guerreras que los obligaron a internarse en estos desiertos acuáticos. Aún continúan siendo parte importante de los habitantes de este estado, inmersos en su propia cultura y adoptando del continuo cambio ambiental aquello que les reporte mayor utilidad a su economía. Pocos pueblos tienen una historia tan ligada a un hábitat fluvial como el pueblo Warao. En las tradiciones se habla de que ya estaban allí cuando la isla Trinidad estaba unida a tierra firme.
es decir, hace aproximadamente entre 8.500 y 9.000 años. El gentilicio de los Warao se traduce como habitantes del agua, de Waha, ribera baja, zona anegadiza, y Arao, gente, habitantes. Esta es su historia acerca del fuego. Dicen que dos muchachos gemelos, Macunaíma y Pía, nacieron de una madre que murió justamente cuando el nacimiento. Los niños fueron tiernamente alimentados por una vieja llamada Nañobo, nombre de una especie de rana grande. Cuando se hicieron mayores, los niños acostumbraban ir a la ribera en busca de caza y pesca. Cada vez que obtenían pesca, la vieja les decía: deben secar el pescado al sol y nunca en el fuego. Pero muy curiosamente, los mandaba siempre a recoger leña y al tiempo de regresar con ella, encontraban el pescado muy bien cocido y listo para ellos. La verdad es que ella acostumbraba vomitar fuego por la boca, cocer los víveres y luego tragarse el fuego antes de que los niños regresaran, de modo que nunca tenían un fuego ardiendo que ellos pudieran ver. Como esto ocurriera día tras día, los niños fueron teniendo sus sospechas. No podían comprender cómo lograba la vieja hacer fuego y por consiguiente resolvieron vigilar. Así pues, la próxima vez que se les envió a buscar leña, uno de los mellizos se transformó en lagarto, regresó y trepó al techo, desde donde podía ver muy bien todo lo que ocurría. Así vio a la vieja vomitar fuego, usarlo y engullirlo de nuevo. Satisfecho con lo que había presenciado, bajó del techo y corrió en busca de su hermano. Discutieron el asunto cuidadosamente y decidieron matar a la vieja. Para eso, desmontaron un campo dejando en medio un lindo árbol al que ataron a su vieja y bondadosa madrastra. Luego, rodeando a ella y al árbol de leños, pusieron fuego a todo. A medida que la vieja dama iba siendo consumida por el incendio, el fuego que solía estar en su cuerpo pasaba a los leños que la rodeaban. Esos leños eran de la madera que los indios llaman ima erú y de la cual todavía sacan fuego frotando 2 trozos de la misma. Los Shuar, a quienes los españoles dieron el nombre de jíbaros como sinónimo de salvajes por la práctica de reducción de cabezas, son un pueblo indígena que habita en la Amazonia ecuatoriana y peruana, famosos por su habilidad en la caza y su tradición en la reducción de cabezas conocida como zanza. La mitología Shuar está vinculada a la naturaleza y a las leyes del universo, y se manifiesta en una amplia gama de seres superiores relacionados con fenómenos tales como la creación del mundo, la vida, la muerte, las enfermedades y el fuego. Los Shuar dicen que sus antiguos antepasados ignoraban el uso del fuego y preparaban su comida calentando la carne en la axila, calentando yuca, raíces comestibles en sus quijadas y cociendo huevos al rayo del sol ardiente. El único que tenía fuego era cierto jíbaro
llamado Taquea, que sabía cómo hacer fuego frotando 2 maderos, pero que al estar enemistado con los otros indios, no les daba fuego ni les hubiera enseñado cómo hacerlo. Muchos jíbaros vinieron volando, pues parece que en aquellos tiempos los jíbaros eran aves, y trataron de robar el fuego de la casa de Taquea, pero no pudieron. Dicen que el muy astuto Taquea mantenía la puerta un poco entreabierta, y cada vez que un ave intentaba introducirse, cerraba con un portazo y la aplastaba entre la puerta y la jamba. Finalmente, el pequeño picaflor se levantó y le dijo a las otras aves: «Iré y robaré el fuego». Así pues, se mojó las alas y se tendió en medio del camino haciendo como que no podía volar y tiritando como de frío. La mujer de Taquea, volviendo de su plantación, vio al pájaro mojado y se lo llevó a la casa para secar su plumaje empapado junto al fuego, pensando en hacer del pájaro su falderillo. Después de poco tiempo, el picaflor, habiéndose secado un poco, trató de alzar vuelo, pero no pudo. La mujer de Taquea lo tomó de nuevo y lo puso junto al fuego. Como el picaflor, por ser muy pequeño, no podía llevarse un tizón, paseó su cola por las llamas de modo que las plumas se encendieran y con la cola en fuego voló a un árbol alto de corteza muy seca que los jíbaros llaman mucuna. La corteza del árbol a su vez se encendió y con un poco de la corteza en llamas, el picaflor voló a una casa gritando a los otros: «Ahí tienen el fuego, tómenlo pronto y llévenlo todos. Ahora pueden cocinar bien su comida, ahora no necesitan calentarla bajo el brazo». Cuando Taquea vio que el picaflor había escapado con el fuego, se enojó y se lo reprochó a su familia diciendo: «¿Por qué dejaron que entrara el pájaro a robar el fuego? Ahora todo el mundo tendrá fuego. Ustedes son los responsables del robo». Desde entonces, los jíbaros han tenido fuego y aprendieron el arte de encenderlo frotando 2 pedazos de madera de algodón. Los indios Cora se llaman a sí mismos como Nayeri. Su territorio tiene una infinidad de lugares sagrados. Los mitos de origen o historias antiguas narran cómo se construyó el mundo, cómo se obtuvo la lluvia, el fuego, el tabaco, el maíz. Los Nayeri ofrecen a sus dioses para que no les pase nada malo y para mantener la armonía con la naturaleza. La morada de los dioses se encuentra en las montañas, en las cuevas, en los ríos, en los charcos, en las rocas, en los manantiales, en las peñas, y ahí justamente es donde acuden a depositar sus ofrendas y a efectuar su más importante festividad, el mitote. Los indios Coras de Nuevo México cuentan cómo antiguamente la iguana, una especie de lagarto, estaba en posesión del fuego y cómo, habiéndose peleado con su esposa y su suegra, se retiró al cielo llevando consigo el fuego. No hubo más fuego en la tierra, porque la iguana se lo había llevado todo y lo conservaba escondido allá arriba. Estaban así las gentes muy necesitadas del fuego y se reunieron en asamblea para deliberar sobre cómo obtenerlo. Los viejos y los jóvenes deliberaron 5 días, sin comer, ni beber, ni dormir, y pensando y repensando afanosamente noche y día. Finalmente, después de 5 días, supieron dónde estaba el fuego.
Allí en el cielo, dijeron, está el fuego. La iguana lo escondió. La iguana fue al cielo, allí está. Luego deliberaron cómo podríamos traer el fuego. Y dijeron, alguien debe subir y traer el fuego. Entonces encargaron al cuervo para intentar la faena y le dijeron, vete, cuervo, y haz la prueba de trepar al cielo. Una colina se alzaba cerca del lugar y el cuervo fue a ella y empezó a treparla. Estaba trepando y había llegado a la mitad del camino cuando resbaló y cayó. Allí se quedó chato y despanzurrado. El cuervo se había hecho trizas. El cuervo había fracasado. Entonces llamaron a otro. Llamaron al picaflor y este fue. Pero tampoco pudo hacerlo. Cuando llegó a la mitad cayó y se salvó apenas. También él regresó al suelo. Cuando estuvo de vuelta dijo a los ancianos, es imposible subir hasta allá. Hay una catarata, no hay acceso. Luego fue otro. Partió y siguió del mismo modo, pero no pudo llegar arriba. Él también regresó y bajó a la tierra. Cuando hubo vuelto, dijo a los ancianos, es imposible, no hay medio de llegar arriba. Así todas las aves hicieron la tentativa, pero ninguna de ellas logró llegar al cielo. Entonces convocaron a la comadreja. Al principio no quiso, pero cuando se hizo a la idea de ir, les dijo, si es posible llegar arriba, hagan así. Si yo puedo llegar arriba, miren atentamente. Fíjense cuando el fuego llegue abajo porque voy a arrojarlo. Espérenlo con mantas y cuando llegue abajo, no le dejen caer al suelo porque si no, la tierra será consumida por el fuego. Entonces la comadreja partió y subió y llegó hasta la mitad. Allí crecía un árbol de texcayame y allí descansó la comadreja. Luego trepó más arriba. El camino era muy liso y la comadreja cayó a la catarata. A duras penas pudo zafarse y sacudiéndose proseguir su ascenso empapada hasta los huesos. Cuando estuvo arriba miró y vio el fuego. Se acercó a él y ahí junto al fuego estaba sentado un viejo. La comadreja le saludó. Buen día, abuelo. El viejo se levantó y dijo, ¿quién me habla? La comadreja contestó, yo, su nieto, y le pidió que la dejara calentarse. Al principio el viejo no quiso, pero la comadreja arguyó, tengo mucho frío, me gustaría calentarme. Entonces el viejo le contestó, caliéntate, pero no te lleves el fuego. Así pues, la comadreja se sentó y el viejo se recostó y se quedó dormido. Mientras dormía, la comadreja envolvió con la cola un tizón y lo sacó sin problemas del fuego. Entonces, el viejo se despertó. ¿Te estás llevando el fuego, nieto?, preguntó. No, estoy aventándolo, contestó la comadreja. De nuevo, el viejo se quedó dormido y esta vez del todo. Mientras dormía, la comadreja se levantó suavemente y tomando el tizón, empezó a llevárselo a rastras con lentitud. Lo había alado así un buen trecho y estaba cerca del abismo cuando el viejo se despertó y lo vio todo. Se levantó y le dio caza, pero la comadreja había llegado ya al abismo y había arrojado hacia abajo el fuego. Cuando el viejo volvió arriba con la comadreja, le dio una paliza que la dejó azul y negra y la arrojó luego abajo a la tierra. Y hecho esto, se fue diciendo, no me quitarás el fuego, comadreja. Ahora bien, la gente de la tierra estaba al acecho del fuego y este llegó abajo. Esperaban envolverlo en sus mantas, pero el fuego no cayó sobre ellos, sino en el suelo.
encendió y toda la tierra ardió de inmediato. Mientras ellos estaban tratando de apagar el fuego, la comadreja cayó a plomo y quedó muerta en el suelo. Entonces, ellos la cubrieron y la arroparon con sus mantas. Un rato después, la comadreja empezó a moverse bajo las mantas. Volvió a la vida, se levantó con dificultad y se sentó derecha. Cuando volvió en sí, preguntó: ¿llegó el fuego? Yo lo arrojé hacia abajo. Mi abuelo me mató, me dio una paliza. Ellos contestaron: el fuego cayó aquí. Nadie pudo agarrarlo cuando caía. Cayó en el suelo y la tierra está ardiendo. ¿Cómo podremos apagarlo ahora? Es imposible para nosotros apagarlo. Luego invocaron a nuestra madre, la diosa tierra, y ella apagó el fuego con su leche. Así apagaron el fuego y quedó allí. Los indios Sia de Nuevo México dicen que la araña, a la que llaman Susistinaco, fue la creadora de los hombres, animales, aves y todos los seres vivientes. Vivía en una casa bajo tierra y allí hacía fuego frotando una piedra de punta dura contra otra chata y redonda. Pero habiendo encendido el fuego, lo mantuvo en su casa y puso una serpiente, un puma y un oso para guardar la primera, la segunda y la tercera puerta, de modo que nadie pudiera entrar y ver el fuego. Así pues, la gente de la tierra no poseía el fuego. El secreto del mismo no había sido revelado al mundo de arriba. Con el tiempo, se cansaron de mordisquear la hierba como el ciervo u otros animales. Así pues, resolvieron enviar al coyote a robar el fuego para ellos en el mundo subterráneo. El coyote consistió en ejecutar el trabajo. Cuando llegó a la casa de la araña a medianoche, encontró a la serpiente que guardaba la primera puerta durmiendo en su puesto. Así pues, se deslizó pasando junto a ella. El puma, que guardaba la segunda puerta, estaba también dormido, y lo mismo el oso, que guardaba la tercera. Pasándolos, el coyote llegó a una cuarta puerta, y el guardián estaba también dormido. Así pues, el coyote entró al cuarto. Allí encontró a la araña dormitando tranquilamente. De modo que se acercó con rapidez al fuego, encendió con él la rama de cedro atada a su cola y luego escapó presurosamente. La araña despertó restregándose los ojos precisamente a tiempo para advertir que alguien salía del cuarto. ¿Quién anda ahí?, gritó. Alguien anduvo aquí. Pero antes de que pudiera hacer levantar a los guardianes de las puertas para detener al ladrón, el coyote estaba lejos, con el fuego para el mundo sobre la tierra. Los navajos fueron cazadores y recolectores nómadas. Las leyendas de su origen nos hablan de un tipo racial mixto, con elementos de los Zunis, otros indios pueblo, Shoshone y Yuma. La descendencia era matrilineal.
La madre otorgaba la pertenencia al grupo y la cofradía, que constituían unidades exogámicas, es decir, el matrimonio estaba prohibido entre dos personas que pertenecieran a la misma línea matrilineal. Son reconocidos por sus trabajos en plata, especialmente por sus tejidos, que por su durabilidad, finura de acabado, belleza de diseño y variedad de patrones, no tenían igual entre los nativos de Norteamérica. Con respecto al fuego, los navajos, una tribu india de Nuevo México, dicen que sus primeros antepasados, 6 hombres y 6 mujeres, brotaron de la tierra en medio del lago que está en el valle de Montezuma. En su ascensión a través del suelo, fueron precedidos por la langosta y el tejón. A decir verdad, al llegar a la superficie de la tierra, encontraron los mismísimos animales que ahora la habitan, excepto el ciervo y el alce, que no habían sido creados todavía. No solo eso, los animales estaban en cierto sentido mejor que los hombres, pues poseían el fuego, mientras que no lo tenían los hombres ni las mujeres. Pero entre los animales, el coyote, el murciélago y la ardilla eran amigos muy especiales de los navajos y convinieron en ayudarse el uno al otro para conseguirles el fuego. Así pues, mientras los animales estaban jugando al juego del mocasino o zapato junto a una fogata, el coyote fue al escenario del juego con algunas astillas de pino resinoso atadas a su cola. Y mientras la atención de los animales estaba absorbida en el juego, corrió rápidamente a través del fuego de modo que las astillas se prendieron. Entonces escapó perseguido por todos los animales, y cuando estuvo fatigado, el murciélago, conforme a lo antes convenido entre ellos, lo relevó, tomando a ambos, al fuego y al corredor. Volando de aquí para allá y esquivando a un lado y a otro, el murciélago escapó a sus perseguidores por un tiempo. Y cuando estaba por caer, entregó el fuego a la ardilla, que gracias a su agilidad y resistencia, se las arregló para llevar el fuego a los navajos. Y así terminamos este recorrido por hoy, por el mito del origen del fuego. Leyendas que nos recuerdan el ingenio y la conexión profunda con la naturaleza que tienen los pueblos originarios de América. En el próximo episodio, más historias sobre el fuego. Gracias por acompañarme en Mitos y Leyendas de América. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartirlo con quienes disfrutan de las historias de nuestros ancestros. Soy Jenny de Bernardo. Hasta la próxima.